trabajan con las capacidades instaladas y capacidades ociosas que existen en estas ciudades que le he mencionado, que ellos lo único que hacen es generar una red, en este caso de proveedores previamente identificados y seleccionados, y organizan el servicio a través de los smartphones. Esta modalidad, que también es el caso de Aidacos nos dio una excelente explicación de cómo vender más de 3 millones de productos. De repente me estoy equivocando. Y es una excelente explicación porque lo que él para muchos es vender polos. ¿Qué significa vender polos? Que para nosotros puede ser polo, bueno, es un producto. Pero resulta que ese polo se comienza a personalizar, lo que se llama en algunas estrategias one-to-one, es uno a uno, porque a través de Internet cada familia, cada consumidor puede poner su diseño. Ese diseño es único y exclusivamente para esa familia. Pero una expresión en árabe es solamente entendida por los árabes. Una expresión en castellano, y como conversamos con José, en castellano también hay particularidades. Una expresión en castellano a la chilena, una expresión castellano a la colombiana o a la cubana puede tener diferentes significados. Y entonces él nos explicó que el idioma hace que cada producto, cada polo también se vuelva en algo muy particular. Entonces el negocio de él, más las estrategias de logística y el one-to-one, donde genera productos individualizados pero en un mercado masivo, hace que él llegue a 112 países y tenga más de 3 millones de productos. Estas modalidades, explicadas por Gerardo Reati de Cabify y explicadas por Eduardo Acuña de Aidacos, nos muestran la existencia de lo que llamamos Board Global. Pero los Board Global no solamente están atados a las empresas donde hacen un uso, digamos, intensivo de las tecnologías. También están muy relacionadas a los productos tradicionales, como es el caso y el que explicó el día de ayer Alonso en el caso de Applex. Applex exporta menestras y él lo primero que hizo fue acudir a las tecnologías de información para poder investigar mercados utilizando las tecnologías de base de datos, utilizando softwares especializados, utilizando muchos enfoques matriciales que ellos muy bien dominan. Pero les sirve eso como insumo. Y Gonzalo Isasi nos decía, a partir de este punto, juntaban algo que también fue común con el caso de Gerardo Reati, su experiencia de estudiantes universitarios, sus investigaciones de estudiantes universitarios, sus investigaciones de lo que en la universidad se llama proyecto empresarial, que es un plan de negocio, en el caso de ellos orientados a la parte internacional, y después de haber egresado al año, en el caso de Gonzalo Isasi de Applex, lo pone en práctica. Y él comienza a contar que empieza en el mercado como cualquiera, o como muchos, como empleado, pero él tenía muy clara su meta. Él quería ser empleado solamente para aprender cómo empezar su negocio. Y él explicaba que él estaba dispuesto a renunciar, pero lo despidieron, y él estuvo contento. Le evitaron el trabajo de presentar su renuncia, dijo. Pero le sirvió también de capital de trabajo. Al margen de las anécdotas, esto demuestra esta relación entre tecnología de información y lo que llamamos International Entrepreneurship o emprendedores internacionales, que ya nacen no solamente pensando en el mercado interno o con los pasos típicos del mercado interno, nacen de frente orientados al mercado internacional. Características de estos emprendedores internacionales: excelente formación académica, están acostumbrados a viajar y dominan en alguno de ellos más de un idioma, o sea, además del castellano, el inglés, un tercer idioma, característica fundamental en los negocios internacionales, característica fundamental para reducir la distancia cultural. Estos dos atributos se juntan con la vocación, cosa que todos han mencionado, la pasión para hacer negocios, o como bien mencionó Guido, las famosas 4P del emprendedor. Todos tienen pasión, pero no todos tienen la suficiente capacidad para identificar, analizar, llegar y hacer buenas transacciones y negociar y después generar marcas. La pasión no es suficiente. En el caso de ellos, no solamente están acostumbrados a viajar, sino que están acostumbrados a viajar como empresarios, no como turistas ni como consumidores. ¿A qué nos referimos con esto? Mucha gente cuando viaja, nosotros tenemos unos programas especiales acá en la universidad que le llamamos PIBE, donde la gente aprende a viajar. Ya estos programas tienen más de 10 años y una de las primeras
expresiones que tienen las personas es cuando llegan, por ejemplo, a un mall, tanto en Europa, en Estados Unidos, o acá en el barrio, como digo yo, por ejemplo, en Sao Paulo, que tiene 2 de los principales malls dentro de los top 10 a nivel mundial. Llegan y encuentran, por ejemplo, esto por si acaso es precio real. Llegan al mercado y encuentran que una bandejita, más o menos de 300 gramos de fresas, morangos, como le llaman en Brasil, cuestan 90, así como ustedes lo escuchan, 90 reales, 45 dólares, y en otro lado 120 reales, más o menos 60 dólares. Y la primera expresión de aquellos que no están orientados, pero que van a tener que aprender a los negocios, qué caro. La segunda expresión, aquel que ya tiene dentro de su código genético los negocios, bingo, qué buena oportunidad. Buscamos precios altos porque eso da expectativas de venta. Esa es una de las características de visualizar las cosas, ir con mentalidad para hacer negocios. Estas fueron las lecciones del día de ayer, donde se trataron estos 3 casos de lo que llamamos Board Global, empresas que se desarrollan lo más rápido posible en el ámbito internacional y que están generando los espacios para los emprendedores internacionales. Hoy día quiero empezar a relacionar lo que nuestros comentaristas han dicho y yo voy a plasmar o a agregarle a través del hilo conductor de la teoría y de las estrategias, tratar de explicar el tema de los 4 expositores de hoy día. Cuando hablamos de las estrategias, pueden haber, y de hecho que hay muchas, como la vimos el día de ayer, y hay combinaciones, pero la habilidad de diseñar y sobre todo de poner en marcha, de saber reconocer en qué momento hay que cambiar de estrategia, combinarlas, etcétera, depende también de la capacidad que tenga la persona para gestionar y de sus motivaciones. Diego del Solar empezó reconociendo que su empresa empezó como muchas, que es justamente uno de los problemas en el país, siendo reactivos. La exportación como tal se da, es un hecho, pero para que ésta sea considerada estratégica, tiene que partir del empresario exportador, de identificar el mercado, de identificar al cliente, de identificar con qué herramientas puede llegar a él y tener una buena negociación. Caso contrario, cuando no se identifican, tomando por ejemplo las ventajas comparativas, ¿qué país del mundo en el mes de noviembre tiene mangos? Y comienzan a mapear y encuentran que Perú. ¿Quiénes en el Perú o en qué zonas? Y encuentran a mapear, encuentran en el norte. Ok, ¿y en el norte quiénes? Es decir, es la estrategia del comprador. Los compradores, los importadores, también tienen estrategias para identificar de dónde comprar. Cuando ellos identifican al proveedor, obviamente el mango va a salir del Perú y esa es una exportación, pero no es estratégica, es lo que llamamos reactiva. Pero, como bien plasmó Diego, las motivaciones pueden ser reactivas, pero lo importante es cómo convertirse y hacer la cosa proactiva. Y él nos ha dado una excelente explicación de cómo se convirtió en proactivo, y esta motivación está implícita en la visión y en la misión que tanto Rosatel como AG Group y como Alicor han puesto como el foco para orientar las acciones de sus empresas. Esta parte motivacional en la teoría de la administración siempre la vemos desde la planificación estratégica, de la visión, de la misión, pero es el gran orientador para las acciones y las estrategias que tenga la empresa. Esta parte de la visión, de la misión, ha estado en todos los casos de ayer y de hoy día, pero en los individuos está también la parte de ser capaces de ir de un lado al otro lado, de reconocer cuándo ser reactivo y pasar a ser proactivo. Pero otra teoría que estaba implícita es una vieja teoría que empieza hace muchos años, a fines de los 50, con Himer, que él comienza a hablar de los costos de transacción y después comienza a desarrollar lo que en un comienzo se llamó la teoría de internalización y después Dunning, a fines ya de los 70, comienzo de los 80, la llamó OLI. La teoría de OLI trata básicamente la inversión directa extranjera, Ownership, Location e Internalization. Y en la medida que la empresa sea propietario, sea el controlador del activo más importante, como es el caso de AG Group, como es el caso de Rosatel, como es el caso de Alicor, puede decidir qué hacer con él. Y acá viene la siguiente letra de la OLI, L, Location, Where, ¿a dónde? Localizar, dónde explotar tus capacidades competitivas, creo que todos han dado una lección de la L. Todos han sabido investigar mercados, todos han sabido identificar los nichos de mercado
que el día de ayer y hoy día, ayer comenzaron a identificar que habían más de 13.000 nichos de mercado para vender polos, otros nos decían que habían más de 22 nichos de mercado para vender menestras. Hoy día cada uno ha sabido enfocar sus nichos y obviamente cada uno ha tenido que identificar, además de los nichos, sus potenciales socios. Rosatel con franquicias, Alicor con una mezcla de estrategias donde está presente la inversión directa extranjera, como el caso de Chile, con el caso de socios en Ecuador, adquiriendo empresas en otros países. Entonces tenemos una mezcla de exportación a la subsidiaria propia. En destino, con socios en algunos casos y adquiriendo empresas que en otros casos. En el caso de Rosatel, actuando en destino con franquicias tanto en Chile como en México. Entonces, y en el caso de Heureaux, con inversión directa extranjera en la modalidad de Greenfield. Es decir, ellos desarrollando desde cero, pero con aliados estratégicos en el sistema de distribución, tal como lo mencionó José Romero para el caso de AG Group. Entonces, la L de Location cruza con todos los casos que hemos visto. El día de ayer, la L, ¿cómo ubicar la L digital? Hay otras técnicas para identificar la L digital. Lo que decía, por ejemplo, Gerardo Reati, que ayer ellos tienen toda una investigación de mercado digital basado en cada uno de nosotros cuando entran a su portal favorito, como puede ser Google y equivalentes, y cuando ustedes buscan, por ejemplo, flores, el solo hecho de haber digitado la palabra flor, o flores, o servicio de taxi, ya deja una huella. Esa huella, por ponerles en lenguaje antiguo o románico, podríamos hablar en términos de las personas de mi edad o mayores que yo, no es mucho, es decir, quiero distinguir entre la década de los 90 y la primera década del 2000. Los famosos cookies hoy día están perfeccionados. ¿Qué significa el cookie? Sencillamente una huella que ya en los 90 se podía investigar. Hoy día existen robots de búsqueda para rastrear los cookies. Y eso genera mucha información individualizada. Y esa información individualizada permite ver a cada uno de ustedes con unas lucecitas en las herramientas que existen en diferentes software y en diferentes proveedores. Uno de ellos, y muy conocido, son las herramientas de Google. Esa forma de investigar el mercado a nivel digital permite ver dónde se puede encontrar la necesidad. Bien lo decía Gerardo Reati de Cabify, como también Aidacos, que ellos investigan esas lucecitas porque ahí dice, ahí está la demanda latente. La latente porque alguien está buscando. Y ellos le dieron mucha importancia a los procesos, que se complementan con los procesos que hoy día ustedes han visto para el caso del B2B, en el caso de Licor, los procesos que cada uno tiene, como el caso de marketing, como el caso de la sostenibilidad, que después vamos a hablar del tema de la sostenibilidad, o como los procesos que maneja AG Group. Son procesos que en algunos casos están más pegados a la ingeniería tradicional, otros más pegados a los procesos de marketing, pero hoy día transversalmente tienen que incorporar los procesos digitales. Esa fue la lección de ayer de la letra L, cómo localizar desde la vieja forma de investigar mercados hasta hoy día la forma de investigación de mercados digitales. Pero la L no solamente se queda en esta forma de investigar mercados, se queda también con algo que nuestros panelistas y nuestros expositores han ido repitiendo a cada rato, la palabra inteligencia. La palabra inteligencia viene desde hace muchos años, específicamente de la parte militar. Y hay países que nos han dado lecciones de cómo trasladar la capacidad de la inteligencia militar, esa capacidad de inteligencia militar, plasmarla en la parte comercial. Esta inteligencia, que ahora se llama inteligencia comercial, no empieza con las confusiones que a veces tenemos. Inteligencia comercial no es igual a estudios de mercado. Como estudio de mercado no es igual a investigación de mercados. Se estudia lo que existe, se investiga lo que no existe. Pero cuando hablamos de inteligencia comercial, estamos hablando de conocer la estructura de poder en los canales de distribución. Cada uno tendrá su método, cada empresa tiene sus esquemas. Alicor me contaba cómo es que identificaron a las personas en China, tenían que ser chinos, obviamente, porque el tema de la instancia cultural es muy compleja, no es muy fácil de manejar, es un tema pero muy complicado. Entonces, la L de location, como ustedes están viendo, se va complementando con los nuevos métodos de investigación de mercado, con las diferentes formas de inteligencia comercial, que para resumirla, la parte de inteligencia comercial se centra en la estructura de poder de los canales de distribución. Pero después me quedo con la I de internalización, no de internacionalización, sino de internalización.
Cuando Dunning plantea a Oli, le agrega la I de internalización, es decir, los casos de hoy día, los 4, al igual que los 3 de ayer, todos buscan mantener bajo su control la internalización. ¿Qué significa eso? Que cuando van a los mercados internacionales no quieren perder el control, ¿ok? Y hay formas de mediatizar o de tener el control absoluto. Esas formas de mediatizar entre si crezco pero no tengo dinero, ok, esa forma de ceder el control y crecer es vía alianzas estratégicas. La otra forma de mantener el control y no cederlo es vía inversión directa extranjera. AG Group y Alicor específicamente siguen esa estrategia de inversión directa extranjera, complementándolas con otras que tengan que ver con exportación directa, donde también se mantiene el control. Rosatel habla de franquicias, donde también es una forma de crecer, ¿ok? Entonces, la internalización es eso, de internalizar, que tú mantengas el control de tus activos estratégicos, de tu know-how, de aquello que te hace diferente a otros. Pero no nos quedamos ahí en términos de las lecciones de los casos y la teoría. La vieja teoría de Uppsala, que es el modelo gradualista, de ir de menos a más, Coco Arteta habla del mercado local, y efectivamente, para ciertos negocios el mercado local puede ser tu punto de inicio, puede ser la que te da las famosas espaldas anchas. Recuerden que los bancos pueden ser socios muy interesantes, pero la mejor espalda que cualquier negocio puede tener se llama mercado. Y en la medida que ataquen su mercado y lo conserven, y ojalá ese mercado les sea fiel, como plantea AG Group, que vaya creciendo. Empezamos en el C, pero los C pueden evolucionar a B. Rosatel tiene muy sólido la posición y su marca en el mercado local. Entonces, cada negocio tiene que tener siempre las espaldas en el mercado. Y acá donde la vieja teoría de Uppsala empieza justamente en ese punto. Las empresas que empiezan en el mercado local, en la medida que tengan bien posicionados sus marcas, pueden ir dando pasos a otros mercados donde la distancia cultural sea corta, donde se sientan más cómodos. E ir a Chile, como es el caso de Rosatel, es de alguna manera una menor distancia que ir a Tailandia. Ir al Ecuador también de alguna manera es una menor distancia que ir, por ejemplo, a Vietnam. En el caso de Diego del Solar, va a Estados Unidos y esa prospección de mercado descubre que el mercado no está en Miami, sino es que está en California, específicamente en San Francisco. Pero Diego, al igual que los casos anteriores, son gente que ya nació en esta generación, en esta época, donde las herramientas para ellos, conocerlas y dominarlas, es algo normal. Son elementos muy importantes. Yo estoy seguro que tanto AGE como Alicor, que son las empresas más avanzadas, deben tener aún muchos problemas de tener al interior recursos humanos con un mínimo de capacidades para poder enfrentar la distancia cultural. ¿Qué requiere? Muy simple, que tengan al menos una población bilingüe. Que el 100% de los ejecutivos, ojo, el 100% de ejecutivos que mañana puedan dar un salto al área internacional, la naturaleza es que tienen que ser bilingües, para poder actuar en otros países con la menor distancia cultural o la mayor probabilidad de éxito. Acá en la universidad lo que nosotros buscamos es el tercer idioma. Obviamente empezamos con 2, pero buscamos el tercero y muchos viajes. Entonces, de esta manera, la vieja teoría de Uppsala explica ese gradualismo que tanto Diego, que empieza con las exportaciones, el control en origen, exportación, que tanto Alicor en el barrio, en toda América del Sur, y después AGE, que comienza a explicar que se puede ir mucho más allá. Cada uno de ellos en este proceso va aprendiendo, es un proceso de aprendizaje. Como bien decía Coco Arteta, una cosa es vender flores en el Perú, una docena, pero te vas a México y quieren cientos de flores. Una cosa es que sean rojas, y por qué no de todos los colores en México. Y si te vas a Chile, el hombre no decide nada, ¿ok? La mujer también quiere. Cada país tiene un patrón cultural y ese proceso de aprendizaje es lo que ilustra el modelo de Uppsala. Ahora, solamente para no aburrirlos, ya sé que están muy aburridos, y para terminar hago una reflexión de todas las estrategias que han combinado, que han hecho todos los expositores, de la exportación proactiva,
de la exportación estratégica, pasando por algunas modalidades de alianzas que ya implica actuar en destino, como es el caso de las franquicias, pasando por la inversión directa extranjera, en algunos casos en joint venture, en otros casos con subsidiarias, en otros casos con adquisición de plantas o poniendo la planta desde cero. Entonces, tenemos ya en el país una gerencia que puede seguir ilustrando, que puede ir generando escuela para que los más jóvenes u otras empresas puedan imitarlos. Creo que hemos tenido en estos 2 días 7 ejemplos magníficos que pueden estar ilustrando y marcar la pauta, ser una especie de faro para otras empresas que vean en ellos reflejados no solamente los aciertos, sino lo que no se debe hacer en el ámbito internacional. Esperamos nosotros haber contribuido acá en la Universidad del Pacífico a difundir estas buenas prácticas estratégicas y cada uno sabrá sacar sus propias conclusiones. No me queda nada más que agradecerles a cada uno de nuestros expositores, a Cabify, a Aplex, a Diego con La Grama, a G Group, a Licor, a Rosatel, y no sé si me olvido de alguno de ellos, creo que el de ayer, a Aidacos. Muchas gracias a todos ustedes y a ustedes por su paciencia. Muchas gracias. Ahora para nuestros distinguidos expositores, un presente de PROM Perú y de la Universidad del Pacífico. Por favor, todos en el lobby nos están esperando un brindis para todos ustedes, ¿ok? Podemos ir pasando al brindis.